Estimados estudiantes, este video contiene la explicación de la primera parte del tema de tuberías en serie y en paralelo. El objetivo es explicarles a ustedes cuáles son los casos más comunes en que se usan este tipo de sistemas de tuberías, explicar las ecuaciones y las metodologías para resolver problemas de diseño. El tema que veremos a continuación se encuentra ligado totalmente al tema que vimos en el segundo corte. Por esta razón, era tan importante que ustedes se apropiaran muy bien de los conceptos y las metodologías que se estudiaron para realizar problemas de tipo de comprobación de diseño, cálculo de la potencia y diseño de la tubería, porque de aquí en adelante lo anterior será aplicado a problemas con un mayor nivel de complejidad, como son los sistemas en serie y en paralelo de tuberías. Los cálculos que vamos a ver no son muy diferentes a los que hemos trabajado anteriormente, por lo cual es claro que seguiremos utilizando la ecuación de Darcy para las pérdidas de energía por fricción, la ecuación de pérdidas por accesorios y seguiremos utilizando la ecuación de Colebrook-White para el cálculo del factor de fricción cuando éste amerite. Por otro lado, en estos problemas de diseño que vamos a ver, debemos apropiarnos muy bien del concepto de optimización de sistemas o redes de tuberías. Aunque anteriormente se había insinuado sobre este concepto, explicando que existen muchas soluciones a los problemas si se realizan diferentes combinaciones entre diámetros y materiales que cumplan con las condiciones de caudal y presión, pues a partir de este momento lo anterior tomará un poco más de relevancia en los diseños que plantearemos. Vamos a empezar a hablar sobre tuberías en serie y vamos a mirar muy bien el esquema que tenemos en pantalla, el cual es un sistema de tuberías que conecta dos tanques y se compone de tres tuberías distintas. Porque si ustedes se fijan muy bien, las características de estas tuberías no solamente se diferencian por su diámetro y por su longitud, sino también por el tipo de material. Adicionalmente, observamos que hay dos extracciones de caudal que salen de las uniones de las tuberías. Bajo estas características que hemos mencionado, este tipo de sistemas se asemejan mucho a sistemas de riego y sistemas de distribución de agua. Ahora revisaremos cómo quedaría para el sistema que anteriormente mostramos la ecuación de conservación de energía. Como podemos observar, este tipo de sistemas contempla la diferencia de nivel del agua entre tanques, es decir, Z1, Z2, y contempla la sumatoria de todas las pérdidas por fricción y por accesorios generadas en cada una de las tuberías. Por lo tanto, la ecuación simplificada la podemos ver a continuación, en donde H sub T es la diferencia de niveles de agua en los tanques y esta diferencia es igual a la sumatoria de las pérdidas por fricción de N tuberías y la sumatoria de los accesorios de M número de accesorios que componen este sistema. Ahora, si recordamos muy bien, la ecuación de continuidad expresa que el caudal total que pasa por el sistema es el mismo caudal que pasa por cualquier tubería. En este caso, la ecuación sería muy sencilla y se expresaría de la siguiente forma. Pero cuando en un sistema de tuberías se extrae un caudal por los laterales, entonces la ecuación se plantearía de la siguiente forma. Y observamos muy bien que el caudal total sería igual al caudal 1 o el caudal que pasa por la tubería 1 y este a su vez sería igual al caudal que pasa por la tubería 2 más el caudal lateral que sale entre la tubería 1 y 2. En caso de la existencia de tres tuberías, el caudal que pasa por la tubería 1 es igual al caudal que pasa por una tercera tubería más la suma de los caudales laterales que se extraen en las uniones de las tuberías entre 1 y 2 y 2, 3.
Realmente no sabemos con qué tipo de problemas nos vamos a encontrar y mucho menos sabemos cuántas tuberías tenemos que diseñar, por lo cual la ecuación de continuidad para este tipo de problemas se expresa de la siguiente forma en términos generales. A continuación voy a presentarles en términos generales cómo podemos realizar una comprobación de diseño y ustedes observarán que el desarrollo no solo de este tipo de problemas, sino también de los otros que vamos a ver, son similares a los que vimos en tuberías simples. Entonces, con el primer tipo de problemas que son comprobaciones de diseño, sabemos que la finalidad de estos es encontrar el caudal, por lo cual ya de antemano conocemos variables como el diámetro, la rugosidad absoluta, longitudes de las diferentes tuberías que componen el sistema, densidad y viscosidad del agua, caudales laterales y la energía impulsadora. Una de las ecuaciones que vamos a utilizar es la del cálculo de la velocidad para cada una de las tuberías que componen el sistema, la cual hemos trabajado anteriormente. También vamos a trabajar una serie de ecuaciones que su definición matemática será nueva para alguno de ustedes, pero son de fácil aplicación. ¿Y qué es lo que calculan? Bueno, tenemos una ecuación que puede calcular pérdidas por fricción para la primera iteración, una ecuación que calcula la altura de energía impulsadora, la cual es la sumatoria de las pérdidas por fricción y la sumatoria de las pérdidas localizadas, y una ecuación que calcula un delta de pérdidas por fricción en caso de necesitar realizar dos o más iteraciones. Como pueden ver, cada ecuación ha sido denotada con un número para que cuando observemos el algoritmo detallado del proceso de diseño puedan guiarse de una mejor manera. El siguiente diagrama muestra el paso a paso para realizar una comprobación de diseño en tuberías en serie. Lo que debemos hacer es primero recolectar la información que el problema nos brinda y agruparla según el número de tuberías que tenga dicho sistema. Cuando realicemos esto, podemos empezar a calcular las pérdidas por fricción con la ecuación número 2. Con este valor de pérdidas podemos calcular el valor de la velocidad y a partir de ese valor de velocidad calcular las pérdidas por accesorios con la ecuación que ya conocemos. Luego podemos calcular el valor del caudal con la ecuación de continuidad, utilizando el área de la tubería por la velocidad, cuyo dato ya habíamos calculado anteriormente. Bueno, se debe tener en cuenta que estos 4 primeros pasos que realizamos y en donde obtenemos un valor de caudal corresponde a la primera tubería de la serie. Es decir, que ya calculamos el valor de Q sub 1 o Q sub T. Con estos valores y los valores de los caudales laterales podemos despejar el valor de los caudales que pertenecen a cada una de las tuberías, es decir, Q sub 2, Q sub 3, etc. Ya teniendo los valores de los caudales de cada tubería, podemos calcular la velocidad de cada una de estas utilizando la ecuación de continuidad, es decir, velocidad es igual a caudal sobre el área. Y en base a este dato de velocidad, calculamos nuevamente las pérdidas por fricción utilizando la ecuación de Darcy y la ecuación de pérdidas por accesorio que ya conocemos. Es importante aclarar que antes de que usted calcule las pérdidas por fricción, debe contar con el valor del factor de fricción, el cual puede que dentro del levantamiento de datos en campo le brinden este dato. En caso de que no sea así, debe usar la ecuación de Colebrook-White y calcular este factor. Luego, debe calcular la altura total en donde se tienen en cuenta todas las pérdidas. Luego, debe calcular la altura total en donde se tienen en cuenta todas las pérdidas por fricción y accesorios que generan cada una de las tuberías que conforman la serie.
Y para finalizar, debemos comprobar el valor que acabamos de calcular, es decir, h sub t, sea igual a la altura total real que inicialmente nos daba el del problema. Esto que anteriormente describimos corresponde a una primera iteración. Como ustedes saben, la respuesta real a este tipo de problemas no se resuelve de manera inmediata, sino que deben realizar varias iteraciones, por lo cual si no funciona a la primera iteración debemos ajustar el valor de pérdidas por fricción que inicialmente asumimos, y este ajuste se realiza con esta ecuación que ven aquí sobre la pantalla, donde h sub f y k es el nuevo valor de h sub f y que se utiliza al principio de la iteración, y volvemos a comenzar con el procedimiento hasta cumplir con la restricción que vemos al final del diagrama. Ahora vamos a ver cómo se realizaría el cálculo de la potencia en un sistema de tuberías en serie. Y como ya tenemos algo de conocimiento acerca de este tipo de ejercicios, ya podemos saber que nuestra incógnita realmente es h sub b, y que por esa razón necesitamos hallar los valores reales de las pérdidas tanto por fricción como las ocasionadas por los accesorios. A diferencia de los otros tipos de problemas, este particularmente es muy sencillo de realizar. Como primer paso de este procedimiento de cálculo, debemos calcular los caudales que pasan por cada una de las tuberías. Luego, calcularemos la velocidad correspondiente a cada una de estas a partir de la ecuación de continuidad caudal sobre área. Y luego, con este dato, calcularemos las pérdidas por fricción y por accesorios, utilizando para esta primera parte la ecuación de Darcy y la ecuación para cálculo de accesorios que ya pues hemos estado trabajando. Finalmente, podemos calcular h sub b recordando que la ecuación para hallar este valor es igual a la diferencia topográfica del nivel del agua y la sumatoria de todas las pérdidas contempladas para cada una de las tuberías. Una vez tengamos este dato, podemos calcular la potencia que necesitaría la bomba para vencer el valor de la altura total h sub b. Otro tipo de problemas que podemos encontrar es el hallar los diámetros de cada una de las tuberías que conforman la serie en un sistema. Este tipo de problemas, al igual que en tuberías simples, es un poco complejo porque existen múltiples soluciones que cumplen con el caudal demandado. Por lo tanto, es criterio del diseñador poder escoger la solución final teniendo en cuenta aspectos como la optimización de costos, que obviamente garantice un funcionamiento hidráulico correcto. Como lo hemos observado en algunos ejercicios que hemos realizado, la solución final o el diámetro real de la tubería encontrada produce normalmente un caudal mucho mayor que el demandado, permitiendo de esta manera realizar diseños sobredimensionados e ineficientes. Por eso, cuando ocurre esto, se hace necesario colocar una válvula al final de la serie de tuberías para regular dicho caudal. En base a esto, les presento el siguiente diagrama que describe la secuencia de cálculos que debemos seguir. Lo primero que debemos calcular son los caudales que pasan por cada una de las tuberías. Luego, se calculan las pérdidas por fricción para cada una de las tuberías utilizando la ecuación que vemos en pantalla, donde θ es el ángulo de inclinación de la tubería con respecto a un eje horizontal. Como tercer paso, se calcularán los diámetros de la tubería utilizando la metodología que ya habíamos trabajado para tuberías simples. Con los diámetros de cada tubería obtenidos, se calculará la velocidad real que pasa por cada una de estas tuberías utilizando la ecuación de continuidad, es decir, velocidad es igual a caudal sobre área. Luego calculamos el factor de fricción con la ecuación que hemos trabajado siempre. Asimismo se calcularán las pérdidas reales
con la ecuación de Darcy y las pérdidas por accesorios con la ecuación que ya hemos trabajado anteriormente. Y se calculará las pérdidas ocasionadas exclusivamente por una válvula que se asume es colocada en la última tubería de la serie para cuestiones de regular el caudal. La ecuación para calcular estas pérdidas exclusivas de la válvula es la que se muestra en pantalla. Como hemos obtenido un valor de pérdidas correspondiente al uso de una válvula para controlar el caudal, entonces debemos calcular nuevamente un valor de pérdidas por fricción mediante la ecuación que vemos en pantalla. Con este valor de pérdidas, calculamos mediante la metodología que trabajamos para tubería simple nuevamente unos valores de diámetro, los cuales son denotados con la sigla D sub I N. Finalmente, el proceso de iteración termina cuando estos nuevos valores de diámetro son constatados con los valores de diámetro anteriormente utilizados. Si estos valores son iguales o el valor de error entre la diferencia de estos dos es menor o igual a 0.001, nuestro proceso iterativo se termina. Si este no es el caso, debemos asumir un nuevo valor de D sub I, el cual es el valor de D sub I nuevo, es decir, el calculado en este procedimiento, y volvemos a comenzar nuevamente el proceso iterativo a partir del cálculo de la velocidad real de cada tubería. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra pequeña explicación sobre problemas de diseño en tuberías en serie. Espero que esto haya aclarado algunas dudas con respecto a este procedimiento. Los espero para que puedan participar durante las videoconferencias realizadas esta semana, que estaré programando para ya finiquitar, digamos, que este tema. También espero que hayan consultado el libro de Juan Saldarriaga de hidráulica de tuberías, donde ustedes no solamente revisarán este mismo contenido que les acabo de exponer, sino que podrán realizar los ejemplos que ya se encuentran resueltos en este libro y ustedes poder afianzar mejor los conocimientos. Agradezco la atención y nos vemos.